Como todos los miércoles, feliz de estar con ustedes en este programa de retos femeninos, Camina con Meg. Muy contenta porque tengo un invitado que es de casa, que es mi amigo y que siempre nos trae cosas maravillosas. Yo creo que es muy importante saber que cada etapa, cada estación del año tiene un cómo hacerlo diferente para liberarnos de toxinas, para generarnos más energía, para incorporar nuevos hábitos. ¿Y quién mejor que Nacho para decirnos qué hacer en esta primavera? Primavera, tiempo de detox. De eso se trata el programa de hoy. Y déjame que te diga, por si tú no conoces a Nacho, ¿quién es Nacho Maldonado? Nacho es médico naturópata y iridiólogo que ha incursionado durante más de 25 años en la investigación y la práctica de medicina alternativa, especialmente la medicina herbolaria, con estudios avanzados en iridiología, naturopatía, medicina tradicional china, herbolaria, hipnosis y nutrición clínica. En paralelo a su práctica médica, Nacho desarrolló un catálogo de complementos ortomoleculares y herbolarios que receta en su terapéutica y asimismo son recomendados y recetados por otros médicos y terapeutas. Y si a ti te interesa, aquí en Retos Femeninos tengo los programas de Nacho porque ha hablado de la hidratación, ha hablado de la ortomolecular, ha hablado de varios temas bien interesantes. Nacho ha dado cursos y consultas en México, en algunas ciudades de Estados Unidos. Es también un músico apasionado, apasionado de su familia, del deporte y de la cocina. Le quiero dar, como siempre, a Nacho la súper bienvenida. Querido Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto que estés en el programa otra vez. Hola, muy honrado, muy encantado de volverte a ver y de estar con tu gente que siempre tiene una energía tan linda. Fíjate, Nacho, que tú nos has enseñado, porque nos has enseñado a través de los programas, que sí es bien importante estar muy atento a lo que le va pasando al cuerpo, ¿no? Ujú. Entonces, en esta experiencia tuya práctica, seguramente nosotros de manera espontánea dejamos de comer cosas porque ya no se nos antoja más lo fresco. Pero nada más, ¿qué se hace en la primavera? ¿Cómo nos desintoxicamos en primavera? Pues mira, yo creo que el tema de la desintoxicación en primavera es como elegido por alguna razón por distintas tradiciones y culturas. Es una estación en la que se da la desintoxicación en China, en la India con la Ayurveda, en el Tíbet, en México, en distintas escuelas también de la medicina natural. Es como un mes y particularmente toda la primavera, una estación en la que se antoja mucho porque el cuerpo está listo para hacerlo. Si vemos un poco la naturaleza y el biorritmo de las cuatro estaciones, y pensamos de dónde venimos y cómo nos preparamos para de dónde venimos, es decir, otoño, invierno, pues entendemos que venimos de guardarnos, de estar atentos a la introspección, al silencio, a el consumo de reservas de alguna forma, y para eso nos preparamos en otoño. Entonces, cuando sentimos lo que pasa en primavera, las flores, los colores, los pajaritos, el estado de ánimo personal y grupal, nos damos cuenta de que algo se está moviendo y estamos listos para un cambio. El cambio de la desintoxicación en primavera tiene muchísimos beneficios, tanto a nivel de regeneración celular como de romper estancamiento, de rejuvenecimiento y muchísimo también a nivel anímico y a nivel creativo. Es realmente una posibilidad que tenemos de cambiar y eso siempre se agradece. Contestando a tu pregunta, yo creo que es importante hablar básicamente de tres grupos de alimentos, aparte de lo obvio, ¿no? Que siempre hemos repetido Sí, contigo en los programas y que creo que la gente sabe, que es que hay que evitar intermediarios entre el sol, la tierra y nuestro plato de comida, tratar de comer de temporada, más frutas, más verduras, tratar de evitar edulcorantes, colorantes, saborizantes y conservadores en general, pero particularmente para la primavera y para cuadros de desintoxicación, hablamos de las grasas saturadas y hablamos mucho de los lácteos jóvenes, ¿sí? Y las harinas refinadas. Son como los tres grupos que me gustaría enmarcar el día de hoy, ¿no? Grasas saturadas, me refiero a aquellos aceites que son refinados de alguna forma o que tienen un nivel de cocción largo. ujú, Por supuesto que son bienvenidos los aceites como el aceite de oliva,
el aceite de coco, el aceite de uva, el aceite de aguacate y el aceite de ajonjolí particularmente. Pero las grasas con grasas animales, por un lado, o grasas de aceites refinados, tratamos de evitarlos. En segundo lugar, hablamos de los lácteos jóvenes, que tienen que ver con particularmente lo que viene del el ganado vacuno, ¿sí? Que no tiene nada que ver. Hay algunas proteínas y algunas hormonas por ahí que realmente no hacen ningún tipo de match con el sistema linfático y con la capacidad de asimilación que tenemos en el cuerpo humano. Entonces, si son jóvenes, cuando hablamos jóvenes pensamos en la leche de la vaca, la crema, el cottage, el panela, el Oaxaca, los que tienen más suero generan más mucosidad. Si hablamos del parmesano hacia la derecha, por ejemplo, quesos más fermentados, más añejos, ya traen patitas y traen posibilidad de caminar en su propio fermento y en su propio mundo de relación de los probióticos con la microbiota humana. Cuando hacemos la distinción del ganado vacuno, de la leche vacuna, estamos tratando de subrayar que sí podemos consumir queso de vaca, queso de cabra y queso de oveja. Eso sí se pueden consumir. ¿Por qué? Porque realmente la fórmula de la leche de cabra y de la leche de oveja es mucho más parecida a la de la madre. Por lo mismo tenemos una mayor aceptación, tenemos una mejor bioasimilación y eso se podría comer. Y el tercer grupo es el de las harinas refinadas. Ya sabes que estamos como haciendo una campaña permanente en contra de lo refinado. Desde la información refinada Claro. Sí, hasta claro. la música refinada, los PDFs refinados, pero ya hablando de nutrición, hablamos de pues la sal refinada, el azúcar refinada, el aceite refinado, la harina refinada, particularmente el trigo, ¿no? Afortunadamente, hace pocos meses entró en vigor una ley en México en la que ya no se acepta el maíz, el Transgénico. que no sea orgánico, el Ujú. transgénico, ¿no? Y eso es una gran cosa. Con el trigo aún no ha pasado y han pasado muchísimos años. Ha sido como menos defendido el trigo, porque a fin de Ujú. cuentas nuestra bandera tiene al maíz como escudo. Los europeos tendrían más al trigo. Yo creo que el tema del trigo ha sido muy procesado y muy maltratado durante muchísimos, muchísimos años, durante más de 3, 4 décadas. Entonces, cuando hablamos de repente de por qué hay tanta alergia al trigo, pues no tiene que ver con el trigo, que es una planta sagrada, tiene que ver con ese trigo que ha sido industrializado, que ha sido refinado, pero sobre todo que ha sido acompañado con una cantidad de químicos tremendos durante todo el crecimiento. Dime una cosa, Minacho. ¿Hay órganos por estación que se desintoxican? O sea, en primavera, ¿cuál es el hígado que verdaderamente necesitamos limpiar? Mira, yo creo que esa es una muy buena pregunta, porque de repente con esto de las especializaciones pensamos en órganos y perdemos un poco, El digamos total. que la integración del cuerpo, ¿no? Una buena desintoxicación como la que proponemos en primavera lleva todos los órganos, o sea, hablamos de todos los órganos, todos los flujos, hablamos de una inversión del pH, hablamos de cuadros de desinflamación y hay un orden, pero no es que haya un órgano para la primavera, ¿no? Sino que vamos a hablar de el colon, el intestino delgado, por supuesto, el hígado, la vesícula, el páncreas, los riñones, la vejiga, la sangre, el sistema linfático y la piel, como en ese orden, más o menos, Ajá. es como vamos a hacer, como vamos a actuar en los programas de desintoxicación, pero tratamos de hacer un trabajo integral con todos los órganos, con toda la identidad. Cuando tú nos das cita, porque yo tengo esa experiencia, que nos revisas el iris, ahí tú te das cuenta dónde está mi mayor grado de intoxicación en el cuerpo. ¿Qué, Sí, qué órgano como que no está pudiendo, porque yo no lo estoy ayudando? exactamente, sí, ahí nos damos cuenta, es tan hermosa y tan clara la forma de ver a través del iris que uno no entiende cómo no es utilizado en salud pública y luego sí entiende, porque a fin de cuentas es un lujo tener una campaña, tener una sesión uno a uno y en salud pública de repente pues tenemos que trabajar con fórmulas para atender a miles o a millones, ¿no? Pero en esta posibilidad que tenemos es como de ver a la persona, tenemos la posibilidad también de individualizar un tratamiento y efectivamente a través del iris y a través de los pulsos y a través de la plática, a través del timbre de voz, a través del brillo en la piel, nos damos cuenta
por dónde podemos ayudar más. Recordemos que el cuerpo siempre tiene la posibilidad y tiene la inteligencia para desintoxicarse a sí mismo, así como los perritos de repente hacen comida de pasto de ciertas plantas y se laxan, los humanos también, pero desgraciadamente hemos ido perdiendo un poquito el sentido común, ¿no? Y así como hay algunas patologías en donde el cuerpo te da un mensaje, obedecemos y nos vemos favorecidos, hay otras en donde no, ¿no? Hay algunos cuadros crónico-degenerativos, como por ejemplo uno muy común en México, la diabetes, en donde el cuerpo no te pide lo que necesitas y por el contrario, Claro. personas que han tenido un problema ya crónico de mucho tiempo de diabetes suelen meterse el pie, ¿sí? Es decir, que de repente ves la clásica historia que te dice, no, es que mi mamá era diabética y escondía los chocolates y los dulces en el Claro, closet, y cuando no la veía nadie, ¿no? Y es por antojo, no es por maldad, ni es claro, claro. por hacerse un daño. Entonces, volviendo a la parte de la ideología y de la claridad de esto, podemos ver cuál es la posibilidad que tenemos de ayudar un poco para que el cuerpo vuelva a tener el equilibrio, ¿sí? Nosotros no hacemos más que darle como una empujada de alguna forma, ¿no? Hay veces que el estancamiento o el nivel de toxicidad es mayor y ahí hay que incidir de una forma un poco más, subrayar de repente el tratamiento que vamos a hacer. Y hay veces que es realmente muy sencillo. Y hay muchas veces, y esto es muy interesante, que una cosa conlleva a la otra, Claro. ¿no? Que de repente, por ejemplo, si hacemos un tratamiento de desintoxicación del hígado, pues lleva implícito un tratamiento de desintoxicación de la vesícula, si todavía la tenemos, y eso generalmente te laxa y empieza con un tratamiento de limpiar intestinos, Y se mejora la y piel, ¿no? y se mejora la piel y por supuesto ayuda mucho en el nivel de salud y de frescura, de potencia de la sangre y aligera el sistema linfático. Entonces, generalmente un tratamiento de desintoxicación es integral, ¿no? Por eso me da de repente risa la gente, me da un poco de risa la gente especializada en limpiar, no sé, piedras en la vesícula, por ejemplo, ¿no? O nada Ajá, más en la limpieza del hígado pues sería como un desperdicio, ¿no? Porque si tenemos claro. de repente esos tratamientos de 15 días o de 3 semanas, pues aprovechemos para hacer un tratamiento integral. Sí, porque, bueno, desde lo que yo entiendo y que tú haces con la medicina ortomolecular, tienes un procedimiento para el todo. No vas a Exactamente. limpiar, a desintoxicar el hígado particular, sino a todo el sistema, de lo cual nosotros no sabemos hasta que el cuerpo te falla. Hasta que el cuerpo te falla y entonces dices algo no está bien, ¿no? Que es cuando sientes como el estómago, como que no digieres o que no vas bien al baño, pero ahí ya te atoraste porque el cuerpo ya te dijo, no estás entendiendo nada, ve a ver qué Ujú. haces, ¿no? Que nuestro gran error, Nacho, que también quiero decirte, es que, por ejemplo, hay temporadas para desparasitarse. Sí, sí, muy buena pregunta. Hay, bueno, yo diría que hay 4 temporadas y son las 4 estaciones, ¿no? Hay particularmente una en México y en todos los países que tenemos los grandes beneficios de vivir sobre el Ecuador, que tiene muchos beneficios a nivel de estado de ánimo y de relación con el amor y con la creatividad Ah, y con los colores, pero a diferencia de los países que están muy alejados del Ecuador, los países nórdicos, por ejemplo, pues casi no hay parásitos por allá arriba, ¿no? Aquí no es que tengamos parásitos, sino que superamos cierto umbral. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que todos tenemos parásitos, ¿no? Entonces, la mejor temporada para desparasitarse es si vamos a hablar solamente de una, es la temporada de lluvias, ¿no? Es la temporada de verano. La segunda sería esta de primavera. Los meses con más calor, con, con, con más distensión y en donde de repente las condiciones salubres pues pueden bajar un poco por lo mismo del tema térmico, ¿no? claro. O sea, es muy común que de repente haya problema de escasez de agua o que la misma temperatura te ponga en cierto nivel de riesgo. Entonces, sí, verano y primavera. Ok. Cuando estamos haciendo un procedimiento, es un total, que siempre no lo dices. Sí, ok, vamos a desintoxicar, pero ¿cuál es mi responsabilidad de cambiar mis hábitos? Porque esto es yo creo que tú como terapeuta, como médico, lo vives. Si alguien va contigo, pero no tiene un seguimiento y verdaderamente un interés de cambiar sus hábitos, Ujú. porque estos hábitos lo hacemos por flojera. O sea, hay veces que Exacto. sigues comiendo lo mismo porque te da flojera meterte a investigar otras recetas. Y luego, Ujú. ahora,
con todas las variedades, que si eres vegano, que si eres vegetariano, que si eres nada más comes hierbas, que, o sea, a ver, con cuál, en todo término, seas lo que seas, en el término que seas, necesitas hacer un proceso de desintoxicación, ¿cierto? Cierto, cierto. Y bueno, un poco con relación a lo que dices, que de repente no estamos tan acostumbrados o tan conectados con la respuesta del cuerpo. Yo creo que el cuerpo siempre, siempre manda mensajes, ¿no? Hay veces que no estamos tan conectados, como tú dices, y el mensaje es tardío. Digamos que si hablamos de un semáforo, ya te pasaste de las luces amarillas que están empezando a ser así cada vez más fuerte y llegamos a una luz roja, ¿no? Pero el cuerpo siempre tiene la habilidad de una u otra forma, incluso en un cuadro integral, ¿no? Hasta en el estado de ánimo, te das cuenta de que de repente hay algo que está en cierto grado de deficiencia, ¿no? Este, yo creo que el cambio de los hábitos marca la posibilidad de que tu terapéutica desde este lado sea muy exitosa o simplemente buena. Porque las plantas funcionan, los complementos funcionan, la purga funciona si quieres. Sin embargo, si la persona está abierta, confía y confía porque ve cambios desde un principio y hace los cambios, pues estamos ante una gran disyuntiva, ¿no? En donde ya tenía la posibilidad de agarrar por la derecha y realmente establecer una relación con el cuerpo en franco estado de caos y de deficiencia y de inflamación y de obesidad, etcétera, o agarra por izquierda o agarra por el otro lado y realmente hace una serie de cambios que marca una pauta que ya lo convierten en otra persona. Y eso es interesante porque lo que yo digo en consulta es que ese sea tu statement, que ese sea tu, o sea, yo no tomo esto, ¿no? O sea, yo Claro. no como esto. Y que en un principio, pues ponemos un poco de caos sobre la mesa, sobre la sobremesa, Y no les caes pero, bien. Y y no le no caes les caes bien bien muchas y los veces. provocas. Es como la persona que tiene la fortuna de darse cuenta de que tiene un problema con el alcohol, deja de beber. ¿Y qué pasa cuando se presenta como alcohólico que no bebe? En la primera reunión con los cuates con los que se iba de borrachera, pues les cae muy mal, Muy los mal. confronta, ¿no? Y lo mismo pasa en otros niveles con cualquier tipo de toxina. Entonces, cuando te dices que yo no como embutidos, ¿no? O esto mejor no. Y hay que hacerlo con prudencia y con educación, porque si no puedes caer muy gordo, ¿no? Es más bien como siempre presentarlo como opción, yo lo estoy haciendo, me cae bien, pero cuando haces los cambios realmente y te estableces ahí, te afincas ahí, puede ser realmente un cambio de vida muy notable y por esos pacientes y por esos cambios es que trabajamos todos los días. A veces, Nacho, los estados de ánimo, posiblemente no me duele el cuerpo, pero tengo un estado de ánimo a la baja y no me estoy dando cuenta. Y a la baja es que ya no me da, como que ya me da flojera, como ya que no quiero. No voy a hablar de una depresión, pero por ahí va, ¿no? El caminito a la depresión se empieza a establecer como con una falta de energía. Ujú. Y la mayoría de las veces, y esto no estoy segura de lo que estoy diciendo, pero la mayoría de las veces es que recurro a alguien a que me dé una pastilla para esta sensación de presión, sin antes ir al punto uno, modificar la alimentación. Por ahí va. Por ahí va. Yo creo que en algún programa te comenté de mi padre, que es un gran maestro médico psiquiatra, pero de los pocos que no medican, que me comentó que cuando estaba estudiando psiquiatría en Heidelberg, en Alemania, hace muchísimos años, en los 50, tuvo una clase que lo marcó mucho, en donde se acababa de descubrir el antidepresivo, ¿no? Entonces un maestro llegó muy trastornado, muy enojado y decía, pues, ¿cómo puede ser, no? O sea, ¿cómo puede ser que el antidepresivo o el ansiolítico sea la panacea cuando en realidad es el síntoma el que te va a ayudar, Claro, ¿no? Y claro. también dijo algo muy notable que es, hay que preguntarle al paciente hace cuántas semanas no te bañas, hace cuántas semanas no comes, ¿no? Y eso es un cuadro de depresión, ¿no? Digo, para quitarnos etiquetas, porque en México es alarmante como de repente damos una pastillita para evitar hacer el trabajo, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que para no tener que desprender etiquetas, pues no nos las pongamos, ¿no? O sea, todos pasamos por esto en la vida, que son las altas y las bajas, todos estamos muy prendidos y de repente estamos un poco desilusionados, todos estamos enamorados y de repente en un cuadro de desamor, etcétera, etcétera. Entonces hay que aprender a reconocer estas como cumbres bajas y creo que para eso el tema de la desintoxicación, que es el tema de hoy, cumple un papel muy importante, ¿no? Porque a fin de cuentas, cuando nos empezamos a estancar, cuando digamos que esta meseta baja se alarga,
y nos damos cuenta, como tú dices, de que hay un estado de ánimo que no acabamos de reconocer y que no nos acaba de gustar, pero que se está instalando. Los cambios de patrones y los cambios tanto dentro de la alimentación como de la forma de pensamiento, como del qué hacer, eso es bien importante, ¿no? O sea, qué Claro. nos dedicamos, qué tanto nos hace sentido, eh, pueden marcar una pauta importante de cambio, ¿no? Entonces, ahí hay algunos órganos que se consideran cerebros emocionales, ¿no? Y particularmente hablamos en el plexo solar del hígado y del páncreas, ¿no? Ujú. ¿Por qué son cerebros emocionales? Porque en Occidente estamos acostumbrados a pensar que la cabecita está aquí, ¿no? Claro. Y realmente hay algunos recursos que no vienen del cerebro, sino que vienen de eslabones anteriores que tienen que ver con lo que consideramos un laboratorio metabólico, pero que en realidad también tira líneas de pensamiento y de forma de actuar, de forma de reaccionar, de forma y de reaccionar, tal cual, ¿no? Es una persona de repente que reacciona muy enojada, es una persona que tiene un exceso de hígado, una persona que está apachurrada, que no acaba de encontrar su misión en la vida y todo, pues generalmente tiene una deficiencia de hígado. Entonces, sí es importante dentro de de la desintoxicación trabajar con estos cerebros emocionales y en el 99.9% de los casos, esto tiene un efecto importante a nivel anímico también. A mí me parece extraordinario, o sea, que me estés diciendo, a ver, obsérvate porque a lo mejor has estado últimamente o un buen rato que la gente te dice que agresivo, que Ujú. agresiva estás, que por qué estás tan enojada. Y normalmente uno no se da cuenta que está enojada hasta que alguien se lo dice y entonces dices, no, no estoy enojada, ¿no? Porque además te lo echas Exacto, encima porque el exacto. ego no permite esto, aceptación de que sí estoy agresiva. Ajá, También, Nacho, cuando hablamos de estos procesos emocionales, y esta es una experiencia personal, yo cuando dejé de comer carne roja, que ya son casi 30 años, yo me di cuenta que mejoró de manera muy importante mi reactividad. ajá. No era como, o sea, te daba unas contestaciones no groseras, pero sí muy contundentes, muy de así, ya sabes, como, ¿qué le pasa? Y Ujú. sí noté que en el cambio de alimentación también algo sucede. Y no estamos aquí abogando porque dejen de comer carne. Simplemente como si tu cambio de alimentación provoca cosas notables en tu forma de relacionarte con tus emociones, Claro. ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Hay alimentos que, desde el enfoque que los quieras ver, ¿no? Desde lo más sencillo que en medicina natural aprendemos siempre, que es el tema térmico, ¿no? De pensar en que similar aumenta similar y todo se cura por fuerzas contrarias, que quiere decir Ujú. que si hay un problema de fuego, pues vamos a echarle agua, no vamos a echarle gasolina, ¿no? Claro, Y eso tiene mucho que ver con el estado de ánimo hasta de repente algunos cuadros en donde nos damos cuenta de que de repente la reacción tiene que ver con que hay un cuadro de estancamiento, ¿no? Que estamos de repente trayendo mucho que no hemos eliminado. Y eso tiene que ver tanto con eh, reacciones que pudimos haber sacado de una forma natural y ujú, empática y linda, pero no tenemos esa posibilidad de comunicar y de repente nos bajamos y nos peleamos en el semáforo, por ejemplo, claro, ¿no? ajá, Entonces, creo que la desintoxicación puede ayudar para esto, porque a fin de cuentas es como poner al día, pues, tus cuentas, ¿no? Es como de repente decir, a ver, cayó esta auditoría y me di cuenta de que las cosas no están bien. En el símil me hice un check-up y hay algunas cosas que no están bien, ¿no? Entonces, claro, ese check-up desbalanceado puede ser tu mejor aliado, ¿no? Y yo siempre he dicho que hay veces que no, o sea, cuando vemos el iris, tienes la posibilidad de ver el grado de constitución, ¿no? Digamos que el lado de fuerza intrínseca, ¿no? Que es hereditario, ¿no? Que es lo que hicieron tu padre y tu madre, y hay que agradecer mucho porque puedes ser una persona más fuerte que otra, pero eso no necesariamente te hace una persona más longeva, claro, ¿no? Yo claro, diría que esos teporochos que ves, por ejemplo, por ahí, ¿no? De repente gente tienen un iris que tenían para vivir 120 años, se mueren a los 70, claro, pero ¿cómo aguantaron, no? Y por ser fuertes, no se ocuparon, ¿no? Entonces, de repente, los que tenemos una personalidad o los que tenemos una naturaleza o una fuerza de constitución más intermedia, tenemos la posibilidad de dedicarnos a esto y de procurarnos esta dieta
esta otra, y cuando nos funciona de dedicarnos a esto, ¿no? Claro, Generalmente es gente que estamos un poco más vinculados con el cuerpo y con la forma de poder ayudar, ¿no? En el otro caso es una persona que, pues, como no le pega nada, ¿no? O cree que no le pega nada, pues va derecho, ¿no? Eso no te garantiza, o sea, ¿quién se va a morir antes? Pues, bueno, todos nos vamos a morir de entrada, que es un tema que hay claro. que hablar más de eso, porque es fuerte, pero es real. Pero ¿quién se va a morir antes? Pues, quién sabe, ¿no? ¿Y quién aprendió más? Pues yo pensaría que la persona que se esforzó en el conocimiento del cuerpo, que hizo la tarea en cuanto a lo que no estaba haciendo bien y trató de procurar esos cambios. Entonces no hay que estar peleados con una constitución mediana, no tan fuerte, ¿no? Porque a fin de cuentas nos ayuda. Y esto viene al caso, por lo que te comentaba, de un check-up de repente, ¿qué es Claro, esto? A lo mejor ahí hay una posibilidad, de hecho ahí hay una posibilidad claro. y lo que hacemos es preventivo, entonces es saber que esto no avance, ¿no? En la mayoría de los casos. En esta, siento que los jóvenes, voy a decir, de los 30, Ujú, que en mí, o sea, lo que yo veo es que no atienden mucho al cuerpo, como que sus horarios de comida, comen lo que hay, mandan traer la comida lo rápido. Y en este pensar, porque nosotros fuimos también jóvenes y que dices, nada más que tenemos una estructura familiar de comer en la casa las 3 horas en la mesa. Entonces, claro. las mamás te garantizaban una comida súper balanceada, orgánica, porque no había de otra. O sea, y ya si tú te hacías algo el fin de semana, no te pegaba tanto. Si estabas hablando, y algo que me parece extraordinario, la longevidad, el grado de longevidad, sí tiene que ver de muchísimas maneras con la forma como nos alimentamos desde siempre, Ujú, porque traemos hay gente que es muy fuerte desde siempre, porque como dices, papá y mamá y abuelos son súper resistentes, pero exacto. yo no sé si voy a hacer o no, hago mi parte, ¿eh? Que es Ujú, averiguar qué necesito comer en relación a mi desgaste mental y emocional. ujú, También hay temporadas, yo creo que como decías, en invierno que te da un poquito para abajo, pues también hay que ponerle ojo porque te da tan para abajo, ¿no? ujú. Sobre todo que nuestro invierno es muy, la verdad, muy amoroso. No Muy tenemos sutil, sí. grados bajo cero ni heladas. Ujú. ¿Qué les, qué les dirías a los jóvenes? Bueno, cómo les despertamos esta conciencia de que sí es importante que se chequen, que lo hagan preventivo, que no se esperen a que ya sea una colitis, que no sea una úlcera, que tengan alteradísimo el sistema nervioso, que lo que quieran es estar tomando alcohol para bajarle al estrés? ¿Qué les recomiendas, Nacho? Bueno, es un muy buen tema, ¿no? Porque por un lado creo que es un momento histórico en el que somos muy privilegiados de estar vivos. ¿Tú estás de Claro, acuerdo? Siempre lo has dicho, ¿no? O sea, y que nos toque este nivel de primera fila, ¿no? Esta edad, me parece un privilegio con esta posibilidad que tenemos de haber transitado de lo análogo a lo digital, etcétera. Ellos traen otro chip, ¿no? Entonces, de repente es interesante tratar de proponer desde todo el cuidado, desde el extremo cuidado, ¿no? Pero por otro lado también es un momento bastante inclemente, ¿no? O sea, por un lado es un momento en donde los avances a nivel científico son extraordinarios y a nivel tecnología son extraordinarios. El nivel de exigencia es muy fuerte, muy, muy fuerte, ¿no? Y ese es como un deber ser, ¿no? Es como un super yo superlativo que está encima siempre, siempre en cenital, mirando y dirigiendo y diciendo es poco, ¿no? Te falta lana, te faltan coches, te faltan pechos, te faltan tal, 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 y a nivel de las claro, mujeres mucho más, ¿no? Entonces, yo lo que diría sería que la comida, ¿no? O sea, que la comida, que la forma de pensamiento y la forma de vincularse con el movimiento, que es siempre como el trinomio de lo que hablamos, ¿no? La alimentación, el movimiento o el ejercicio y la forma de vincularnos con las emociones son fundamentales para poder entrar en relación con nuestra misión. Y eso es bien importante porque en la medida en la que tú estás encaminado, ¿no? claro. Se da como un plus, te dan como que te agregan en la vitalidad, te agregan en la creatividad y te agregan en la salud. O sea, la gente que está bien prendido
pero porque se mete al estudio y saca esos discos, o porque se mete al taller y hace esos cuadros, o porque se mete al laboratorio y hace esos descubrimientos, es gente que tiene mucha más vitalidad, mucha más salud, o sea, que realmente Claro. sus células están contentas, ¿no? Entonces, esas tres cosas de las que hablábamos realmente van a ayudar mucho a que esta gente se pueda encaminar y encuentre lo que tiene que hacer, ¿no? Me preocupa mucho el nivel de desasosiego, de repente el nivel de depresión, el índice alto de suicidios, ¿no? Ah, Y creo que tiene que ver justamente con, por un lado, el nivel de exigencia tan alto, porque aparte es como un poco la metáfora del caballo con la zanahoria, ¿no? De que no vas a llegar nunca, nunca, ¿no? nunca. Es realmente mucha la exigencia que tenemos sobre ellos y de repente el nivel de competencia muy fuerte, ¿no? Entonces, plantear esto como empezar a vincularse, a reencontrarse con el cuerpo por dentro y por fuera y darse cuenta de los espacios que nos permiten vincularnos de una forma empática con nuestras emociones, que no siempre es terapia, y terapias hay ¿No? muchos tipos, pero Ajá, puede ser claro, la comadre, puede ser la hermana, puede ser la madre, ¿no? La gente con la que nos podemos comunicar y podemos sacar y podemos de repente lograr algún tipo de catarsis, porque eso también es desintoxicación, eso claro. también tiene que ver con sacar todo esto que está estancado, ¿no? Que lo podemos acelerar en un proceso de desintoxicación, volviendo al tema de hoy, pero si no, por lo menos que a nivel preventivo, ¿no? Tengan una buena alimentación, que una buena alimentación hoy en día es fundamental y ahí están las herramientas, ¿no? Para Claro. todos los precios, ¿no? Porque por un lado comen mal, me Y les comentas, cuesta. pero por otro lado los veo también con un nivel de información. Yo lo veo porque tengo 28 años aquí en el consultorio y de repente te dicen unas cosas, o sea, lo saben cuando yo no tenía ni idea a su edad, ¿no? O sea, como que ahí Claro, está la información, para bien y para mal. Este, yo diría, así como para rematar el tema este del mensaje a los treintañeros, que no se vale no podernos curar a nosotros mismos, y checa lo que te estoy diciendo y desde dónde lo digo, claro, a partir de esta década, ¿no? O claro. sea, es un sinsentido decir voy a ir al médico porque tengo gripa y que me perdonen los médicos, pero los médicos son absolutamente amados y bendecidos y los agradecemos mucho cuando el cuerpo llega a un nivel de caos, ¿no? Entonces, voy a ver qué me dice, porque no, o sea, tenemos que tener los básicos claros. Es como si de repente tienes coche, pues aprende sobre los niveles, léete el manual, ¿no? O sea, Claro, claro, o si claro, te sí, compras, claro. o si te Sí. compraste la Karcher o lo que quieras, pues un poco de conocimiento, no vas a ir al mecánico a la primera de cambios porque le van a cambiar el medio motor porque se le acabó la gasolina, Claro, ¿no? claro, Y yo no estoy hablando de que los médicos sean así, para nada, pero no, o sea, no los provoquemos a llegar con, ¿qué me tomo? claro, Porque tengo esto. Pues eso no implica ir al médico, eso implica realmente, ¿no? Hacerse cargo de cómo te estás sintiendo, qué tanto estás pudiendo devolver a claro. tiempo, la comunicación con tus seres queridos, qué estás comiendo y qué tanto te estás moviendo, ¿no? Es una cosa que a los 30, a los 20 todavía no, porque No, por por eso eso con dije el mundo. no, Sí, no sí, hay sí, ni pero de ya a qué. los 30 cambia el metabolismo, ¿no? Que cambia mucho más a los 40 y a los 50, ¿de acuerdo? Y entonces ahí ya la necesidad de ser realmente, de actuar en automedicina es cada vez más importante, pero a los 30 empieza a darse, ¿no? Entonces, pues dos cosas, básicamente esa, y la de conectar con la misión, conectar con el querer, con qué quiero yo, se vale cambiar, porque a los Claro. 30 también está el que, híjole, mi padre es abogado y me dijo que fuera Claro. abogado y yo quise, y de repente te das cuenta a los 28 que llega este retorno de Saturno maravilloso Sí, te y dice, replanteas y te das cuenta de que vas a romper la tradición y pues, no pasa nada, no pasa ¿no? nada. ¿Qué te va a hacer feliz? Te faltan décadas, ¿no? Y en qué vas a aportar, porque va a llegar un momento y se está acercando a pasos gigantes Muy en el rápido. que todos tenemos que tener una misión que aporte porque ya le hemos hecho tanto daño al sistema, a la forma de actuar, a la forma de producir y sobre todo a la forma de consumir, que tenemos que hacer algo y en equipo. Entonces, qué mejor que con la gente alineada, ¿no? Claro, claro. Y eso sería. Oye, mi Nacho, sé que vas a dar hoy, empiezas un super curso. Platícanos de tu curso, porque igual hay Pues no es alguien. un curso, es un plan de desintoxicación, A ver, ¿no? eso está Que, mejor. que hicimos el año pasado con Eduardo Ceguera de Fuerza Integral, que es un muy querido amigo y maestro de China en Chikun. Y vamos a empezar en estos días, todavía está a tiempo
de anotarte. Es un plan con un kit o con una fórmula de suplementos y en donde por 4 semanas más 2 días, o sea, 30 días, va a haber un pase por todo lo que estamos trabajando, Ah, qué básicamente, que padre. tiene que ver con hígado, que tiene que ver con parásitos, que tiene que ver con intestinos, que tiene que ver con riñones, con vías respiratorias, sistema linfático, sangre, piel, etcétera. Realmente va a ser una experiencia muy determinante en el resto del año. Entonces, ojalá se puedan apuntar todavía. Se llama Plan Detox y es con los amigos de Fuerza Integral, la planta médica o Fuerza Integral. Padrísimo. Yo creo que es una gran oportunidad. Si a ti te hace clic, pues aquí está el teléfono de Nacho. Siempre hay herramientas y recursos. Lo único que nos hace falta es tomar la decisión de cambiar. Así yo siento, mi querido Nacho. Ese es Así como es. el esquema. Y yo vuelvo a darte las gracias que vengas a esta plataforma que es casi tu plataforma para que nos sigas dando tips, por favor, cada cambio de temporada, a dónde vamos, qué hacemos, porque es preventivo y la vida, cuando ves para adelante y propones cosas para hacerlo diferente, todo se alinea. Yo creo que todo se alinea, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Yo siempre he puesto a tus invitaciones y me parece muy bien lo del cambio de estación. Por lo pronto, pues disfruten mucho de esta primavera que está empezando el día de ayer y arranquemos con todo. Vienen 3 meses de aumento de temperatura, lo que nos pone a cuidar mucho el tema térmico, el tema de hidratación, por ejemplo, ¿no? O sea, el tema térmico quiere decir que eh, quizás es momento de bajarle un poco a los irritantes y a los muy calientes y consumir más frescos, más ensaladas, etcétera, etcétera. Es una temporada en la que realmente tiene mucho sentido el ayuno intermitente, por ejemplo, ¿no? O sea que venimos de una estación que fue complicada, después de un par de años complicados, en donde cayeron muchos veintes, y bueno, ese es el momento, ya se acaban los pretextos, ahí está los pajaritos cantando, la Claro. primavera con toda su expresión, para salir y desarrollarnos y desempeñarnos como realmente nos queremos ver. Pues mil gracias, mi queridísimo Nacho. Gracias, gracias de verdad, con mi corazón, como No, con mucho siempre. gusto. Encantado, querida. Así cerramos un programa más. Y sí, la primavera nos despierta el entusiasmo, la alegría, la oportunidad. ¿Por qué no seguir estos? La verdad que es muy sencillo, cambios para estar mejor, para ser una mejor humanidad. Yo tengo que poner mi granito de arena. Y si me siento entera, completa, contenta y sana, lo más probable es que yo ayude a este gran cambio a lo que estamos todos invitados a esta nueva humanidad. Pásala muy bien, nos vemos la próxima semana. Brilla siempre.